Muy buenas a todos. En este tutorial os voy a explicar cómo se instalan los scripts, qué son y os voy a comentar alguno de estos que tengo aquí, para qué se utilizan y cómo utilizarlos. Bien, lo primero de todo comentaros que los scripts se podría decir que son como mini plugins que podemos instalar dentro de 3D Max, ¿no? Tenemos varios tipos de scripts, como por ejemplo, bien, tenemos 4 tipos de scripts. Nos podemos encontrar un script llamado .mzp de extensión. Digamos que estos son los más fáciles de instalar, ya que simplemente arrastrándolos a nuestro 3D Max se nos instala y nos dice dónde encontrarlos y cómo ponerlos. Por ejemplo, si yo, este que es extensión mzp, lo arrastro a mi 3D Max, automáticamente, como podéis observar, lo podemos instalar. No lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Lo podéis instalar y aquí en la descripción de abajo os pone dónde encontrarlo y ahora os explicaré cómo crear digamos, una toolbar, una barra de tareas y cómo insertar los scripts. Aquí os dice que lo tenéis en una categoría llamada VVScript y lo podéis también encontrar dentro del comando de panel en crear geometría y aquí. Específicamente este script. Y este es uno de los más fáciles digamos, de instalar. Después tenemos los que son extensión .ms o .mse. Estos se pueden ejecutar perfectamente arrastrándolos. Nosotros arrastramos este script y automáticamente se nos abre, digamos, nuestro script y podemos utilizarlo perfectamente. Por ejemplo, si yo hará un shape y dentro de este shape quiero utilizar este script y generar un suelo. Nosotros podríamos crear perfectamente el suelo y cambiarle los valores. Por ejemplo, vamos a ver, bajos, y podríamos crear, digamos, un suelo perfectamente. Pero claro, aparte de arrastrarlo y que se ejecute, también podemos venir a la pestaña de script y dar a run script, digamos, arrancarlo, ¿no? Y nosotros nos vendríamos a nuestra carpeta donde tenemos los scripts y poder, por ejemplo, el floor generator, que es el que he abierto antes, y darle a abrir. Y automáticamente se nos abriría perfectamente. Pero claro, digamos que estar haciendo todo el rato esto, si es un script que vamos a utilizar mucho, es un engorro. Por lo tanto, lo que nosotros nos vamos a crear, como podéis observar, aquí tenemos este script que es .mcr. Digamos que estos scripts son los ejecutables que ejecutan los .ms. Es decir, nosotros para poder tener un script permanente, vamos a tener que crear una macro que contenga el floor generator.ms. Por ejemplo, yo ya me he creado esa macro y la tengo aquí. Yo este script ya perfectamente, sin necesidad de arrastrar nada, yo lo podría ejecutar desde un botón. Bien, esto es muy sencillo de hacer, ¿vale? Lo primero que tendremos que hacer es, nos venimos a nuestra carpeta de scripts y lo primero que tendremos que descargar en una página que se llama ScriptSpot, lo dejaré en la descripción. Nos vamos a descargar el Create Macro. Con este lo que vamos a hacer, vamos a crear las macros para poder instalar, digamos, los .ms y los .mse. Para instalar los .mcr, que es el que tenemos aquí, simplemente lo arrastramos y automáticamente ya está instalado. Bien, ¿dónde podemos encontrar estos archivos .mcr? Bien, si nos venimos a nuestro archivo y le damos doble clic, se nos va a abrir un documento de texto en el cual nos va a decir en dónde está nuestra macro. Y como podéis observar, lo tenemos en script y se llama Create Macro.
Por lo tanto, nosotros nos vamos a venir a Script y a Create Macro. Nosotros venimos a 3D Max, nos venimos a Customize User Interface, y dentro de aquí vamos a tener todas nuestras toolbars, aquí, en esta pestaña, y nos vamos a encontrar con que nosotros tenemos esta pestaña de aquí, y como podéis observar tenemos nuestra macro. Pero ¿cómo podemos sacar esta macro para ponerla como nosotros, como yo la tengo aquí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una, digamos, una barra de tareas, una toolbar, y para ello le vamos a añadir, vamos a hacer una nueva. La podemos llamar como nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a llamarla autodiseño, por ejemplo, y automáticamente, como podéis observar, se nos ha creado aquí una barra de tareas. Ahora lo único que tendremos que hacer es, vamos donde nos ha dicho que está nuestra macro, y una vez que ya lo tengamos encontrado, vamos a arrastrar nuestro macro a nuestra barra de tareas, y automáticamente ya tenemos nuestra barra de tareas perfectamente definida. Bien, esto es para instalar los .mcr. Ahora os voy a explicar cómo instalar los .ms o .mse, ¿vale? Os he dicho que os instaléis el Create Macro para poder crear una macro, por ejemplo, para Floor Generator o para Random Selector. Una vez que ya tenemos creada nuestra macro, yo la tengo aquí, Create Macro, la vamos a abrir y nos va a pedir crear, nos va a decir que creemos una macro. Entonces nosotros vamos a seleccionar la macro del script que nosotros queremos crear. Es decir, nosotros le daremos a los puntos suspensivos e iremos, por ejemplo, a crear una macro para el Floor Generator. Nosotros vamos a crear una macro para no tener la necesidad de ir cada vez que lo quiera abrir a Customize, a Script, o sea, a ir a Script y Run Script. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar Floor Generator, vamos a darle Open y vamos a poner la categoría donde queremos que esté nuestra macro. Esta categoría no la podemos inventar también. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a crear una categoría nueva que se llame autodiseño, y vamos a guardar ahí todas las macros que nosotros queramos en nuestra categoría de autodiseño. Y en Script ID y Button Text vamos a escribir el nombre de nuestro script. Por ejemplo, vamos a decir que es el Floor Generator. Vamos a copiarlo, copiar, y vamos a pegarlo. El tooltip, esto no hace falta que lo escribamos, y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar. Como veis, no pasa absolutamente nada, pero si nos vamos a Customize User Interface, y nos vamos a la categoría, vamos a encontrar que ahí hay una que se llama autodiseño que hemos creado, y como podéis observar tenemos nuestro script, digamos nuestra macro que hemos creado. Simplemente tendríamos que arrastrarlo a nuestra barra de tareas. Para que esto funcione tenemos que llevarnos, tendremos que copiarnos, digamos, nuestro .mse a la carpeta de los scripts de nuestro 3D Max, que la podemos encontrar en el disco de instalación donde hayamos instalado el 3D Max, en archivos de programas, Autodesk. Como yo antiguamente tenía la versión 2014, pero ahora estamos trabajando con la 2016. Vamos a venir a nuestra versión y abajo vamos a ir a la carpeta de scripts, y aquí pegaremos nuestro Floor Generator. Como podéis observar, yo tengo varios scripts
ya definidos aquí, porque anteriormente he hecho las macros para poder ejecutar estos scripts. Una vez, una vez que ya haya metido los puntos ms, ya perfectamente podremos, ya esto lo podemos cerrar, podremos ejecutarlo sin ningún tipo de problema. Y ahora os voy a explicar un poco los scripts que yo tengo. Tengo que destacar que los scripts no tienen nada que ver con la versión digamos, de 3D Max. Los podemos instalar perfectamente en cualquier tipo de versión. Por eso os he dicho que son como plugins, que son como mini plugins. Pero los plugins, sin embargo, vemos que se actualizan dependiendo de la versión de cada 3D Max. Sin embargo, estos scripts no. Estos scripts los podemos instalar en cualquier tipo de versión. Bien, como os he dicho, una vez que tenemos el create macro creado, pues ya podemos ir creando las macros de todos nuestros scripts para poder ejecutarlos sin necesidad de venir a esta pestaña y a abrirlos. También hay que destacar que, por ejemplo, una vez que ya hayamos creado nuestros scripts, nosotros, si le damos al botón derecho sobre ellos, podemos editar su apariencia. Podemos poner que sea el texto o podemos poner una imagen para tener así más organizados nuestros scripts. Los dos que más utilizo son estos y el Floor Generator. Este también el Quick Attach para poder unir todo conjuntamente de una. Nos vamos a venir aquí a perspectiva, os voy a explicar. El Relink Bitmap, muchas veces os habrá pasado que nosotros insertamos algún tipo de objeto y no nos reconoce, digamos, las imágenes o el destino de estas imágenes. Pues nosotros, no sé, vamos a insertar esta toma, por ejemplo. Aquí, la tenemos aquí, perfectamente definida. Pues nosotros, como podéis observar, tenemos varios tipos de... Tenemos las almohadas por un lado, tenemos el cabecero por otro, tenemos, digamos, la verja o, digamos, el hierro fundido por otro. Y nosotros, si quisiéramos unirlo todo, tendríamos que hacer un attach a raíz del edit poly. Y con este script de quick attach, lo que vamos a hacer, vamos a quitar este de selección, vamos a poner el cuadrado. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar todo y vamos a hacer un attach. Nos está diciendo que tenemos 18 objetos seleccionados y que nosotros lo podemos hacer un editable poly, un editable smesh. Nosotros le damos un attach y automáticamente te está diciendo que el attach ha sido realizado. Y ahora, como podéis observar, es un único elemento y esto nos permite poder desplazar el elemento con mayor exactitud. Y como podéis observar, sí que se han mantenido los materiales, digamos, pero cuando tenemos una escena muy grande, este script lo que nos va a hacer es buscar el destino de nuestras texturas para poder buscarlas sin necesidad de ir una a una. ¿Ves? Por ejemplo, aquí nos está diciendo, tenemos estas texturas por nosotros, si por ejemplo está la cama y no encuentra estas texturas, lo único que tendremos que hacer, en vez de ir y seleccionar una textura una a una, seleccionaríamos una carpeta y automáticamente se le aplicaría el material sin ningún tipo de problema. Otra de las opciones, otro de los scripts muy utilizados es, por ejemplo, el collect asset. Este script lo vamos a utilizar, por ejemplo, para unir o para recopilar en una carpeta todas las texturas que tenga nuestra escena. Nos vamos a venir a collect asset y vamos a decir dónde queremos guardar estas texturas. Entonces nosotros venimos aquí, venimos a la carpeta que hemos creado y le damos a aceptar. Y digamos, este script lo que
lo que hace es hacer una copia, o sea, no tengáis ningún problema, no os preocupéis porque las texturas de origen no van a ser modificadas. Se va a crear una copia a la carpeta que vosotros tengáis. Entonces nosotros le damos a Collect Files y como podéis observar, vamos a ver la, vamos a ver la carpeta que hemos creado y se nos ha creado, digamos, la cama que teníamos. Otro de los scripts que utilizo es este para dar aleatoriedad a nuestra a nuestro a cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, eh, voy a hacer una cosa muy sencilla. Voy a hacer un cubo y vamos a decirle que tenga 10 por 10 por 10, por ejemplo. Y vamos a hacer un editable poly. Vamos a seleccionar todas las caras, por ejemplo. Y lo que nos va a proporcionar este script va a ser, por ejemplo, seleccionar un tanto por ciento aleatorio. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar un 30% de toda esta figura aleatoriamente, seleccionamos y ya tenemos nuestro 30% definido. Al principio nos puede parecer una tontería. Siempre la realidad no es todo muy monótono. Siempre tiene, digamos, una aleatoriedad de cualquier tipo de elemento. Nunca son elementos, digamos, muy repetitivos. El floor generator, como habéis podido observar, se puede crear con cualquier tipo de, digamos, se puede crear con cualquier tipo de superficie. No voy a entrar muy a fondo, digamos, con lo que es el floor generator. Ya en otros tutoriales posteriores yo os explicaré perfectamente cómo funciona. Pero como podéis observar, crear en la macro para poder ejecutar los distintos scripts nos viene muy bien a la hora de utilizarlos y sobre todo si trabajamos digamos, con muchos elementos. Y después tenemos el Quick Attach, por ejemplo, si nosotros tenemos varios elementos, voy a quitar todas las subdivisiones, por ejemplo, yo esto lo puedo hacer un attach con este, decirle que sí, y ya es un elemento. Y si yo vengo aquí, dentro de los elementos, yo puedo seleccionar cada uno de estos elementos. Este es un elemento, este es otro y este es otro. Por lo tanto, si yo hago un detach, se nos ha vuelto a nuestras formas. Nosotros tenemos este separado y este también. ¿Para qué sirven estos dos? Bien, estos sirven por ejemplo, para ver cómo quedan unidos, hacer pruebas y si, por ejemplo, no quedan bien, los podemos hacer el detach y poder modificarlos sin tener ningún tipo de problemas con las otras figuras. Otro que tenemos es Math Isolate. Nos va a hacer un isolate, es decir, nos va a separar el Isolate Selection. Nos va a separar el elemento respecto al, digamos, al material. Otro que no sé por qué no me aparece ningún icono ni texto es el Suite Profile. Esto lo utilizo mucho para interiores y sobre todo para dar realismo, ¿no? Estos son, digamos, son molduras en las cuales yo aplico, le di al script, se llama Suite Profile,
Y con esto lo que vamos a hacer, como podéis observar, nos aparece una lista de, digamos, de eso, de molduras, y vamos a poder, digamos, vamos a hacerlo mejor, vamos a poner un rectángulo con las dimensiones más o menos como las de una habitación. Vamos a poner aquí 4 metros por 5 para que se vea mucho más notorio. Y ahora vamos a seleccionar, vamos a salir, vamos a seleccionar y abrimos el Superfile y seleccionamos. Como habéis podido observar, ya tenemos, digamos, nuestra escayola perfectamente definida. Y si nos venimos aquí a la herramienta modificadores, tenemos nuestra herramienta de sweep, que podemos perfectamente modificar valores. Esta la utilizo mucho, el Superfile, para hacer interiores y para hacer acabados realistas, tanto para hacer escayolas en techo como también, digamos, rodapiés. Así que espero que os haya gustado mucho y hasta luego.